Muy estimados hermanos, en el corazón de Cristo y de María, recordarán que ya el domingo anterior se nos presentaba esta insigne figura del Bautista, la voz que clama en el desierto, enderezad el camino, y expresábamos esta necesidad de reconstruir nuestro interior y de reconocer esta imagen del desierto como el lugar o propicio para tener un verdadero encuentro con nosotros y con el Señor que nos llama, haciendo a un lado todo temor de descubrir la persona que somos a los ojos de Dios. Y por el otro lado, también el de que pudiéramos hundirnos escapando del desierto de nuestra vida, evadiéndolo a través de distintas circunstancias, comodidad, diversión, etc. De nueva cuenta se pone a nuestra consideración a ese hombre, el Bautista, que se encuentra preso, como hemos escuchado. Y sabemos por los evangelios que su lenguaje no era llano, no buscaba agradar con sus palabras. El domingo pasado se escuchaba de él dirigiéndose a los fariseos, llamándoles raza de víboras. Jesús también no utilizó en muchos momentos un lenguaje agradable a los oídos de las autoridades religiosas de Israel. También les llamó de manera similar, inclusive agregándoles sepulcros blanqueados para expresar todo el vacío que existía en el interior de estas personas. Hablar de esa manera acarrea consecuencias. De Juan sabemos que le dijo a Herodes que no era lícito que tuviese como esposa a la mujer de su hermano Filipo. Y esto le llevó que no solamente fuera llevado preso, sino que sabemos la conclusión de la historia: muere decapitado. Y desde ese punto de vista creo que es bueno descubrir que el Evangelio es exigente en ese sentido y que de alguna manera también nosotros, para evitar la exigencia, vamos modelando nuestro lenguaje. No queremos a veces escuchar las palabras duras y crudas de una realidad. Y, por ejemplo, al adulterio en nuestros días, preferimos llamarle una relación extramarital. A quienes sufren por distintas consecuencias caer en las garras de la prostitución, ya no les llamamos con ese nombre. Más cómodamente es para algunos llamarles sexoservidoras. Ya no reconocemos a nuestros ancianos que han llegado a la vejez y utilizamos otro nombre también más sutil y les llamamos personas de la tercera edad. A quienes prestan un servicio en los hogares y que implica cierto trabajo que no es cómodo porque es una grandísima necesidad quien así lo hace, ya no les llamamos sirvientas, preferimos llamarles empleadas domésticas. Y noten cómo paulatinamente nuestro lenguaje se va suavizando, como que de esta manera hacemos a un lado la responsabilidad que tenemos nosotros delante de las circunstancias de la vida y mucho más todavía de las circunstancias. Las personas que comparten nuestros días y que su sola presencia es ya un clamor desde el lugar donde ellas se encuentran. Sea que por el destino se encuentran en ese momento tan circunstancial
sea porque el mismo hombre con su actitud le ha orillado a caer en las garras de los vicios, en la desesperación, en el pecado. Es no dejar que la realidad, cambiando de nombre, vaya cubriendo nuestros ojos con un velo, sino que, como el Bautista, estamos llamados a enfrentar con equidad, con coherencia, todo cuanto tenemos nosotros delante como un compromiso de vida, y no querer escapar inclusive a lo que por vivir en la verdad que profesamos se nos venga encima. Ciertamente no es muy halagador el de ver el futuro con un fin trágico por proclamar la verdad, mas sin embargo lo sabemos por la historia que todos aquellos paladines de la verdad, de la libertad, no han sido aplaudidos. Han tenido que enfrentar la violencia, en muchos casos la muerte. Bastaría tan recordar por los acontecimientos recientes la figura de Nelson Mandela, que por proclamar la verdadera libertad de los compatriotas pasó larguísimos años en prisión. Mas sin embargo supo mantenerse fiel en el ideal que él desde un principio había vislumbrado, y esto logró conquistar la libertad para su pueblo. No es fácil, pero de ahí en él y en el Bautista tenemos un ejemplo. Noten que la preocupación del Bautista no es el fin que pueda acontecer hacia su propia persona. La pregunta de él se genera a través de una duda. Recordemos que su predicación fue: todo cuanto existe va a ser arrasado, ya llegó el hacha, van a ser exterminados los malvados, viene el juicio del Señor. Lo sentía inminente. Mas sin embargo, acontece algo que él no se esperaba. Algunos gustan llamar al proceder de Jesús la teología de la ternura, es decir, la enseñanza de Dios en las acciones, gestos y palabras de Jesús no es otra cosa más que hablar de Dios con ternura en cada una de estas acciones, pues, de Jesús. Mas sin embargo, el Bautista está sobresaltado. Y esto también nos sucede a nosotros. Las expectativas que creamos de vida, sea desde que somos jóvenes en el ideal que queremos alcanzar en una profesión, sea las expectativas generadas también en la relación con otra persona, en el estado de vida que elegimos, no todo sucede como nosotros fraguamos en nuestros anhelos y en nuestros sueños. Nos topamos con situaciones distintas a las cuales nosotros habíamos pensado o habíamos querido, o inesperadamente llegaron y arrasaron con todo lo que nosotros habíamos creído que iba a suceder. De ahí entonces la duda del Bautista: ¿eres tú verdaderamente? Manda decir a través de sus discípulos. Y la respuesta de Jesús, pudiéramos decirlo como la frase de una canción que tal vez muchos han escuchado: Jesús es verbo, no sustantivo. Y es verbo porque es acción. No está teorizando, no está hablando de lo que debe ser el Mesías, aludiendo a los profetas, sino vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, etc. Pudiéramos agregarle a esa respuesta de Jesús cuando empieza a aludir a lo que está aconteciendo: yo soy el que hace ver, yo soy el que hace escuchar, yo soy el que hace caminar por los senderos del Señor. Soy el viviente, soy el que existe,
De ahí el texto que escuchábamos de Isaías, como para queriéndole decir, mira, escucha la palabra anunciada y regocíjate, porque ha llegado verdaderamente el reino de Dios. Por eso este llamado a la alegría, de hacer a un lado, siguiendo todo cuanto en esta trayectoria del Adviento se nos viene ofreciendo, que toda motivación, toda exigencia, inclusive la áspero que pueda tener el Evangelio, tiene una razón mucho más profunda que se brinda al corazón de aquel que verdaderamente desea buscar a Dios con todo su ser, la alegría. Y esta alegría Jesús la manifiesta de distintas maneras, como aquel que cuestiona cuál es el mayor de los mandamientos. Y Jesús le dice a ese hombre conocedor de las Escrituras, ¿qué es lo que lees en ellas? Y este dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, haz eso y vivirás. Y es vivir. Y es entender la palabra tal como se escucha. Vivir. Vivir esta vida que se nos ha dado. Descubrir esta vida que se nos ha regalado. Vivirla hasta el extremo. En lo que creemos, en nuestros anhelos, en nuestros principios, en este abrazar con coherencia lo que se nos da de parte del Señor, la vida, en sus principios, en sus exigencias, en sus palabras. De ahí que decíamos, si Jesús no es sustantivo y es verbo y es el ejemplo de nuestra vida, entonces no es igual hablar de Dios que hablar con Dios. No basta pedirle a Dios, hay que ofrecerle a Dios. No basta orar por el hermano, hay que darle al hermano de lo mismo que hemos recibido, la vida, la alegría de vivir, el encuentro con el Señor, nuestras manos, nuestros esfuerzos, nuestros labios, nuestros trabajos, nuestros anhelos. Es decir, no vamos caminando solos al encuentro con Dios. Tenemos que aprender a compartir, y si hemos encontrado la vida es traer a los demás, a estos pequeños de los cuales habla Jesús, que son más grandes que aquel que lleva la buena nueva. Y hay que podemos decir, nosotros no somos lo más importante, porque corremos ese peligro. El mensajero no es importante. Lo importante es, como se dice a través de las ciencias de la comunicación, lo importante es el mensaje. No importa cuál sea el medio, lo importante es hacer llegar la verdad al corazón del hombre. Por eso nuestra tarea es grande. No podemos minimizarla únicamente a una alegría interna, sino que debe de ser una alegría que explote, que se difunda, que se haga sentir nuestra presencia, que descubramos que somos en verdad no únicamente grandes a los ojos de Dios, sino que sepamos también proclamar, luchando con entereza, esta experiencia de vida. Y pudiéramos sumar más contemporáneamente que esta exigencia de vida también es en la defensa de lo que nosotros creemos. Y digo contemporáneo porque en la India fue apresado un arzobispo porque junto con otras religiones realizaron una marcha por la defensa y expresión religiosa ante la persecución de los cristianos en aquel país. Es compartir todo. Y la pregunta es,
En la alegría de nuestra fe, en verdad estamos dispuestos a compartir todo, porque este Dios de la alegría es al mismo tiempo un Dios extremadamente celoso. No quiere un pedacito de nuestra vida ni de nuestro corazón. Lo quiere todo. Quiere todo de nosotros para darnos todo. O como decía San Juan de la Cruz, hay que dejar todo para poder alcanzar a aquel que es todo. Si no estamos dispuestos, entonces, estimados hermanos, esta alegría que hoy se proclama no es para nosotros. Pero si estamos dispuestos, regocíjense y salten de contento, porque el reino de Dios ha empezado a crecer en sus corazones, y si ya está en sus corazones, entonces Dios está con nosotros.